También la presencia nuestra como radio en esa marcha. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, Ceci, lo decíamos un poco fuera de aire estos días, unas semanas donde hemos visto como un muestrario de los pequeños y sostenidos avances del aparato represivo contra las protestas, ¿no? Misiones fue un ejemplo, Salta es un ejemplo. ¿Cómo lo estás viendo vos? Y la verdad es que con mucha preocupación, Alicia, me parece que lo de Salta fue lo que se expuso más en los medios, porque fue una represión brutal. Todavía ayer había docentes detenidas, una gran cantidad, 19 docentes fueron detenidas. Y también, bueno, un poco por el sector del que se trata, que tiene como un lugar social de mucha relevancia, de mucho prestigio a los educadores, ¿no? Uh-huh. Más allá de que después eso no condice con el sueldo que se les paga, pero el rol social y político de un educador es central en el Estado argentino. Entonces, si a esos sectores se los trata de esta manera, ¿qué queda para otros sectores más marginales, más empobrecidos, como los desocupados, los trabajadores excluidos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, me parece que más allá de que la situación de Salta fue la que generó mayor visibilidad, lo que viene pasando en Misiones, lo que nos muestra es una política sostenida, no solamente de criminalización de la protesta, que es una política antigua, sino además ya de avances concretos en impedir ciertas formas de protesta, uh-huh, que ya también hemos tenido muestras en estos últimos años acá en la provincia, pero que se volvió a exhibir la semana pasada cuando el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha fue a protestar a Iguazú, ¿no? Uh-huh. Y ahí otra vez creo que tenemos que prestar un poco de atención acerca de las cosas que mostró el gobierno provincial, la policía de la provincia y una alianza de sectores supuestamente al menos no estatales que actuaron en conjunto para impedir la manifestación que pretendía hacer el Frente de Trabajadores ahí en esa localidad, ¿no? Esto que decimos, así como generalizando, entre comillas, la tercerización de la represión, ¿no? Que ha tenido también en la provincia en los últimos años, así como ejemplos muy gráficos. Lo que pasó en Alem, lo que pasó en Garuapé, no me estoy acordando ahora bien. Sí, pero fue en Garuapemí. En Garuapemí, exactamente. Y ahora también en Puerto Iguazú. Sí, además, Alicia, hay que decir que no solamente se terceriza porque aparecen actores no estatales, uh-huh, pero esos actores no estatales están coordinados por sectores políticos, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese sentido hay tercerización y coordinación. Uh-huh, uh-huh. Y eso nosotros lo vemos ahora con mucha preocupación porque es el germen de las bandas policiales que salgan a matar gente. Y eso lo digo haciéndome cargo de lo que digo, ¿no? Uh-huh, así empezó la represión ilegal en Argentina, con bandas que supuestamente no eran de efectivos de la fuerza de seguridad ni militares, que salían a actuar por su cuenta y que supuestamente no estaban bajo control de nadie. Era como había un supuesto de descontrol de la situación. Eso más tarde se demostró que no era así, que eso estaba perfectamente coordinado, que era parte de un plan represivo y que era una manera también de los actores estatales de no hacerse cargo de la violencia que estaban generando. Uh-huh. Y salvando las distancias, lo que está pasando acá hay una derivación de la responsabilidad de responder políticamente que tiene el gobierno a actores civiles a los cuales se manda a confrontar con los trabajadores que reclaman derechos, como si fuera que se trata, no sé, de una disputa entre particulares, y nadie se hace cargo del accionar de esta gente. Sin embargo, en Iguazú lo que nosotros vimos fue civiles que detenían a los autos, los uh-huh, revisaban, lo cual es un acto que es totalmente potestad solamente de la autoridad pública y bajo ciertas condiciones. El auto es como la casa de uno, digamos, ¿no? Debería requisarse, se sigue discutiendo hasta con una orden judicial, no debería cualquiera poder requisarte un auto. Claro, es como un equivalente a una orden de allanamiento. Uh-huh, lo que pasa es que también, mirá cómo nos vienen corriendo los límites de lo legal y de los derechos,
que hace mucho tiempo que acá, por ejemplo, se instauraron esos operativos de control de automóviles masivos por los cuales te revisan el auto sin ningún tipo de orden. Sí. Y cuando desde una perspectiva de derechos humanos, ese tipo de operativos, y la respuesta más habitual es que por el estado de inseguridad que hay, eso se justifica, y que pedir que no se haga es más o menos estar del lado de los delincuentes, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que venimos teniendo esta discusión? Acá hay operativos periódicos y sistemáticos de cacheo tanto a los automovilistas como a motociclistas, a los cuales se les revisan sus vehículos, a veces se los incauta si no hay orden. Esto de abrir los baúles, de hacer bajar a la gente, viene siendo parte también de una naturalización de una situación represiva que se viene instalando, como si se quiere calladamente, amparándose en esa excusa de la inseguridad, ¿no? Entonces después, cuando tenemos a esta gente que son civiles y deciden ellos a quién van a dejar pasar, también tenemos que estar la policía atrás. Y esas son las imágenes que llegaron desde Iguazú, cuando personas que se dirigían hacia la localidad, incluso personas que se dirigían a la localidad porque son de Puerto Iguazú, no se les dejó pasar, se los intimidó, se los humilló, se les dijeron cosas degradantes, se les abrieron los vehículos, se les revisó el baúl, decidían quién tenía que quedarse en la banquina esperando, y cuando se pedían explicaciones aparecía la fuerza de seguridad a respaldar, digamos, este procedimiento, que además hay que decir que la fuerza de seguridad que estuvo haciendo esto es la policía de la provincia, ¿no? Que incluso también estuvieron cortando la ruta, cortando totalmente la ruta 12 y la ruta 101, que es una ruta provincial, pero la ruta 12 es una ruta nacional, y la policía de la provincia no tiene potestad para actuar sobre ninguna de las rutas nacionales, salvo también, que haya un los pedido jueces, explícito con una orden, claro, ¿no? Pero pensaba también ahí, Ceci, los jueces federales en la provincia han ido de alguna manera declinando esa potestad, porque van consintiendo, entre comillas, o en algunos casos hasta convalidando la intervención de la policía de la provincia en las rutas nacionales, que eso lo hemos visto en muchísimas protestas en los últimos años. Sí, además vos fíjate que esta vez hubo una orden judicial de desalojo de la ruta, que además se cumplió de una manera muy extraña, porque a la gente que fue de estos grupos civiles de Iguazú, que son los que en definitiva cortaron la ruta, no se los desalojó. Y había gente de la Gendarmería en función de esta orden. Sin embargo, la Gendarmería tampoco obligó a la policía de la provincia a retirarse de la ruta, y hay una complicidad muy grande de parte del Juzgado Federal. Este mismo Juzgado Federal, que es el del Dorado, fue el que hace unos años emitió una orden de que no se permita cortar, ¿no? Y amparándose en esa orden de un Juzgado Federal que rige sobre, de últimas, rutas nacionales, el gobierno de la provincia salió con la consigna de no permitir cortes de ruta, y le aplicó a rutas que están fuera de la jurisdicción de ese juzgado. Y además es una cosa muy extraña, ¿no?, esta potestad que se toman los jueces de mandar a impedir futuros hechos, cuando los jueces tienen que actuar sobre hechos pasados, no sobre hechos futuros. No, o sea, no son legisladores, ellos no pueden emitir una orden de lo que no se puede hacer de acá en adelante. Y eso es algo que, por ejemplo, cuando la jueza Margarita Posca sacó una resolución diciendo que las mujeres embarazadas y con niños menores no podían ir a cortar la ruta, uno de los puntos de crítica tenía que ver con, cuál es la respuesta de situaciones de pobreza y de vulnerabilidad social que no deberían pasar por lo judicial, por un lado. Pero por otro lado también, ¿quién es la jueza para atribuirse una función que no tiene? Ella no es una legisladora. Bueno, eso vale también para la orden que dio en su momento el juez Guerrero, de que se eviten en el futuro cortes de ruta sobre ruta 12, ruta 14, qué sé yo, pero que el gobierno provincial usó eso como excusa para no dejar durante varios meses que se corten rutas. Y las veces que esos cortes sucedieron igual fue porque hubo decisión y hubo número suficiente para cortar determinadas protestas, ¿no? Pero el gobierno misionero se ampara en eso, que es una legalidad dudosa, para impedir el derecho a la protesta, y además de paso a sacarse encima la responsabilidad que tienen de dar respuestas y generar los ámbitos que haga falta para solucionar los motivos de la protesta social. Y eso es lo que el gobierno está haciendo, ¿no?
cierran en este momento, por ejemplo, la mesa de diálogo está pidiendo este sector de docente, que es un sector muy importante, porque además hay que decir que de todos los sindicatos y gremios que representan al sector docente, algunos firman, sí. Y hay varios que no, y esos que no están en más de un sector, o sea que hablan de un descontento generalizado, digamos, en el sector de trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces, la única respuesta del gobierno, después de cerrar un acuerdo que no tiene ninguna popularidad, es cerrar la mesa de diálogo con la policía en la ruta, o con la policía en la puerta del Consejo de Educación. Y la verdad es que me parece que es una derivación muy peligrosa en las maneras de hacer política, porque es clausurar los ámbitos de lo político, justamente. Pensaba un poco también en lo que pasó en Salta, ¿no? Lo de la represión, que es un poco lo más visible, como decías vos, pero este proyecto de ley que obtuvo media sanción y que ya en las últimas horas, esta mañana se estaba hablando de que había números suficientes en el Senado de Salta para que se convierta en ley, y ahí también es una legislación que no pasa el filtro del control de constitucionalidad, pero que avanza sobre un montón de cuestiones que se supone el Estado tiene que garantizar, digamos, ¿no? Garantizar ese derecho a la protesta, garantizar una serie de cuestiones que así abiertamente se avanza. Sí, bueno, además que es un tipo de legislación que ya se viene probando en diferentes jurisdicciones. Recordemos el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, por ejemplo, ¿no? Después lo otro es que hay sectores que permanentemente tratan de igualar el derecho a circular, a transitar libremente por las rutas, al derecho, por ejemplo, a comer, a tener trabajo, a tener vivienda, a tener agua potable, ¿no? Entonces te dicen con ese argumento de que se tiene que impedir la protesta, ¿no? Nosotros, nuestra postura siempre fue que la protesta es un derecho, de hecho es el derecho a tener derechos, la protesta, ¿no? Porque la única manera de recomponer lo que se pierde es mediante actos de protesta, de manifestación. Después está la cuestión de querer regular la protesta. Sí, es legítimo lo que piden, pero lo tienen que hacer de esta manera o de otra. Bueno, quienes protestan como pueden y en la manera que les parece más eficiente. O sea, una persona que ha perdido derechos fundamentales no puede además estar sujetándose a lo que le digan que es políticamente correcto, porque está claro que al gobierno no le parece incorrecto que haya 6 de cada 10 niños en Argentina que estén pasando hambre. Sí. Entonces, es llevar la discusión a determinados puntos que le convienen a algunos sectores para no incomodarse, ¿no? Pero no tiene que ver con las soluciones que hay que dar y que son necesarias para sectores muy importantes de nuestra población. O sea, una protesta totalmente regulada, pautada, la verdad es que creo que no sirve de mucho. Pensaba también, decías vos, esta vez el avance represivo se hace más evidente en el sector de trabajadores de la educación. Todavía cuesta mucho poder mirar que acá hay una trama que se ha ido profundizando, digamos, ¿no? Porque mucha gente permaneció indiferente cuando le tocó a las personas desocupadas o a integrantes de los movimientos territoriales. Es más, en algunos casos, sectores que hoy están siendo como hostigados y violentados, miraban con agrado ciertas formas de contener esas protestas. Ceci, ¿está por ahí? Ay, se nos cortó, me parece. Hola, ¿escucho? Sí. No, te decía un poco que, ¿nos escuchás? Que un poco cuesta mirar la trama, digamos, ¿no? Y reaccionar ante cada avasallamiento, porque cuando le toca a sectores más vulnerados, pareciera que no es la misma reacción. Claro, mira, a fines del año pasado, cuando fue esa especie de represión civil, digo especie porque la verdad, si uno mira bien ahí, la coordinación la había ejercido el intendente y la policía, que habían traído a gente que además tenía una notable uniformidad en la manera de actuar, en los elementos que llevaban, ¿no? En el discurso. Sí. Repercusión en un amplio arco de las organizaciones. Pero no recuerdo, por ejemplo, que haya habido docentes, organizaciones docentes, entre las que salieron a condenar estos hechos. Yo ahora creo que sí, hace falta mirar la trama, hace falta ver que esto es una manera de hacer y que
La intolerancia es hacia las formas de protesta de los sectores de trabajadores. O sea, por más que hay trabajadores que no se identifican como tales, eso pasa, por ejemplo. Hay trabajadores que creen que los desocupados no son trabajadores, como si fuera que el desocupado vive de otra cosa. O sea, necesita vivir su trabajo y no puede, ese es el drama, ¿no? Pero me parece que sí, hay que mirar esa trama y hay que ver que el modus operandi es el mismo y la intolerancia ante las ciertas formas de protesta es la misma. Incluso hay otra cosa que a mí me parece muy dramática y es en qué sector están ubicados en Misiones toda una franja social que son los pequeños y medianos productores agrícolas, ¿no? Que es una clase fundamental en Misiones, una clase que tiene mucha referencia, que es un poco muy simbólica en Misiones de cómo se conformó esta provincia en base al minifundio rural, ¿no? Que son, por ejemplo, los protagonistas del tractorazo hace 20 años. Sí. ¿No? ¿Cuánta gente de esos sectores hoy en día sale a hablar en contra de los movimientos desocupados, entre los cuales hay mucha gente que son trabajadores rurales, que son desocupados estacionales, si se quiere, y que además que cuando trabajan ganan 2 monedas y cuando no trabajan andan por las rutas y un tipo de ayuda, aunque sea alimentaria, ¿no? Cómo ha sido también una estrategia de poder de enfrentar a sectores que claramente no son sectores concentrados, no son la clase dominante argentina, y que son sectores de trabajadores o de muy pequeños propietarios y tenerlos enfrentados entre sí de una manera tan inteligente, si se quiere, pero bueno, preocupante. De hecho, quienes están alentando no evitar los cortes en la zona norte es un grupo de, entre comillas, pequeños y medianos productores que se autoconvocaron para hacerlo y además tienen mucha prensa, hay que decirlo. Sí, porque además también el de los productores en Misiones es un sector con mucho prestigio, ¿no? O sea, incluso es notable que cuando ellos protestan, la actitud de la sociedad también es otra, ¿no? O sea, recordemos que cuando ellos vinieron con los tractores acá a Posadas o cuando hicieron un tractorazo en el interior, tuvieron muchísimo apoyo de la población. Incluso muchos de los sectores a los cuales hoy ellos hostigan, porque los trabajadores rurales fueron incondicionales en acompañarlos en esos momentos. Y pensaba en ese tiempo, comienzos del 2000, la protesta yerbatera por un lado, y después lo que fue la protesta de las comunidades indígenas. 71 días estuvieron y el acompañamiento no fue tanto, ya fue diferente, digamos, ¿no? Cuando protestaron los pequeños productores y protestaron las comunidades indígenas. Sí, es como que tienen apoyos distintos, ¿no? Las comunidades indígenas tienen un arco de apoyo también en la población criolla, pero es otra cosa. Me parece a mí que hay una cuestión hasta más condescendiente, bueno, como no se los estima en al mismo nivel político, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que si uno piensa cómo se van a poner las cosas acá en adelante, a qué sectores se va a reprimir, creo que las comunidades indígenas están a la cabeza, ¿no? Y que así como a veces se habla de ellos como con cierta lástima o gente, cuando ellos sean más firmes y porque los van acorralando, tengan que ponerse más a la defensiva y más firme en la defensa de su derecho, también no va a haber problema en hacer un proceso de criminalización y de estigmatización sobre ellos como la que ya se hace con las comunidades mapuche. Totalmente. Y eso ya lo vimos con el conflicto entre las comunidades de Cacupé y otras ahí de la zona de Campo Vida con la empresa Carva. De hecho, una de las veces cómo ya se empezó a hablar de comunidades, si se quiere, muy intransigentes y otras que se prestan al diálogo cuando todas necesitan lo mismo para vivir, que es el territorio, ¿no? No, te decía que una de las veces que vimos a la policía evitando el corte era ahí en la Ruta 7, evitando que las comunidades indígenas pudieran subir a la ruta, ¿no? En una protesta que se hizo ahí, claramente. Claro, fue esa protesta por la incursión de una de la empresa Hijas de Juan Jarret en el territorio de Alecrim, y hubo varias comunidades que salieron y no se las dejó, no se les dejó subir a la ruta directamente, no, a la ruta 7 y ruta 13, ambas rutas provinciales, ¿no? Sí. Con la orden del juez federal Guerrero.
Totalmente. Ceci, ¿y qué crees que pueda generarse a partir de estos hechos, ¿no? ¿Alguna articulación de los distintos sectores como para poner en agenda estos avances represivos? ¿Está en la agenda de las organizaciones? Yo creo que no está en la agenda de las organizaciones, lamentablemente. Lo que está en la agenda de las organizaciones es el motivo por el que salen a luchar. Eso es lo que está en la agenda. Evidentemente, esto otro se pone en agenda en la medida que empieza a haber obstáculos. Y vamos a tener que discutirlo porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue la represión en Alem a los integrantes del FOL, ahí había dentro de los trabajadores municipales que quedaron dentro del edificio, supuestamente por esa protesta, que cuando uno revisa la situación no fue así. La decisión de cerrar el edificio fue del intendente, ¿no? Pero dentro de esos trabajadores que quedaron ahí había dos posturas, la de que los culpaban a los que estaban afuera y los que le recriminaban al intendente la manera que había manejado ese conflicto. Y una de las cosas que le decía a esa gente era, vos esta gente que está afuera la usás para tu campaña electoral y ahora no les atendés y nos dejás a nosotros rehenes de esta situación. Pero hay que decir que el sector mayoritario eran los que estaban en contra, los que estaban afuera, ¿no? Y cuando nosotros estuvimos acompañando algunas de las actividades de los docentes del año pasado, vos recordás que hubo una ocupación de la sede del Consejo General de Educación el año pasado, que duró 15 días, y ahí había también trabajadores de educación de Alem que estaban a favor de la represión de los desocupados en Alem, ¿no? De hecho, no querían que una acción que se podía presentar de una manera muy parecida, ¿no? Nosotros también, como periodistas, podríamos haber ido a decir, acá hay un montón de gente que está rodeando el consejo y no dejan salir a los trabajadores. Cosa que es mentira, pero yo cuento eso y quién me contradice, ¿no? O sea, me parece que nos está fallando lo de ponernos en el lugar del otro. Totalmente. Y de dimensionar que más tarde o más temprano también la represión nos alcanza, ¿no? Pensaba que justamente ese ejemplo que pones, ahí también hubo como una manifestación contraria a reivindicar y recordar el 24 de marzo como Día de la Memoria. O sea, no fue menor también la objeción de un sector de trabajadores. Ceci, bueno, seguramente vamos a volver a charlar. Sí, y que estaría bueno ponerlo en agenda porque esto que planteas es importante y está bueno porque en las organizaciones discutimos eso, ¿no? Que a veces el objetivo de la represión, ¿no? de ponerte esta agenda de la policialización es correr la otra agenda, que es la que motiva la protesta y demás, pero si uno desatiende esta otra agenda, después en la práctica es mucho más fácil la represión, es mucho más fácil avanzar y hay consecuencias concretas, ¿no? Desde si están detenidos y detenidas, cómo resolvemos esos casos, si hay violencia, cómo resolvemos esos casos, es decir, debe ser parte claramente también de una agenda de los y las trabajadoras, en este caso, ¿no? De las organizaciones. Pero además, si esa no es una agenda de las mismas organizaciones que luchan, no es posible que sea la agenda de alguien más. Eso es lo que hay que entender. Lo de las organizaciones que defienden derechos, sobre todo los derechos humanos, surgieron de las luchas de nuestro pueblo. Y surgieron de las comisiones de solidaridad que se tuvieron que ir formando justamente a partir de situaciones pasadas como estas. Porque no viene alguien de afuera a salvarte, no existe Superman, ¿no? O sea, esas acciones de defensa que después se cristalizan en organizaciones tienen que venir de las organizaciones de lucha. Totalmente. Y va a tener que ser tarde o temprano parte de una agenda, lamentablemente, digamos, porque también vemos que estamos en un escenario en el que avanzamos al recorte de derechos, pagar la deuda que nos enchufaron con el FMI implica recorte, implica ajuste, y eso quiere decir menos derechos para la mayoría de nuestro pueblo. Entonces tenemos que pensar en ese escenario. Ceci, muchas gracias como siempre. Igualmente, Alicia, nos estamos viendo. Un abrazo, hasta luego. Cecilia Rodríguez, ella es comunicadora, además es integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros, y en este caso es nuestra columnista de Otro Aire.